Yo pensaba en un país como nuestro, un país tan lleno de antagonismos, un país tan lleno de contrastes, y todavía me animo a decir un país tan lleno de odios. Con todo lo que nos ha pasado, qué poco hemos aprendido, ¿no? Porque esa es una realidad que todavía nos toca vivir hoy. Ese odio exacerbado, diría yo, en un país de indios, conquistadores, inmigrantes, que en definitiva esos somos todos nosotros los que estamos aquí, en toda nuestra patria. Una mujer que pudo unir en un determinado momento todo eso, sumando el espíritu latinoamericano, que lo tuvo y mucho, también fue precursora en eso. Y yo me apunté esto porque digo, empecé, no se puede creer lo que me iba pasando por mi cabeza, y decía, ¿cómo pudo vencer esta mujer con tener todo absolutamente en contra como lo tuvo Evita, crecer, fortalecer e instalarse con una idea, con una vida en función del otro? Una mujer que no tuvo nada, absolutamente nada. Mujer pobre en un país con gran riqueza. Morocha, porque Evita era morocha, en una cultura que añora los cabellos rubios. Campesina en un país que ama las urbes luminosas y consumistas. Huérfana en un país que se deleita y se deleitaba con los rancios doble apellidos. Federal en una organización política unitaria. Mujer en un mundo excluyente de hombres. Y plebeya en medio de una falsa conciencia aristocrática que siempre ha primado mucho en el país y que se destaca principalmente en los ricos ganaderos. Con todo eso en contra, ¿cómo pudo? Fue la pasión. Es realmente eso, el epicentro de lo que pudo construir esta mujer fue un gran amor y una gran pasión por el pueblo. Evita se viene de su pueblo, de esa pobreza, de una gran humillación. Ella siempre sintió una gran humillación porque el día que murió su papá, que era un señor rico, con el que su mamá nunca se pudo casar porque era la cocinera de la estancia, con la que tuvo 5 hijos, a Evita ni siquiera la dejaron entrar al entierro del padre. Con esa desazón, con esa bronca acumulada, a ella le gustaba cantar. Y ella sentía que tenía toda la posibilidad de ser una actriz. Sin un centavo, absolutamente sin un centavo, se sube al tren y se va a Buenos Aires, despidiéndose de la madre, diciéndole que ella iba a triunfar para darle algo a la madre, de una pobreza total. Ellas ya habían emigrado de los toldos de su pueblo natal y muchos no tenían dónde vivir, no tenían nada. Y Evita dijo, yo voy a triunfar. Buenos Aires en esa época, para que nos demos una idea de la importancia que tenía lo cultural y lo artístico, tenía 120 cines, de los que hoy deben quedar 10 con mucha suerte. Y un encuentro absolutamente furtivo y casual con Magaldi, que va a actuar con Carlos Gardel. Ahí la conoce.
Y ella se le acerca y le dice, ¿qué quiere ser actriz? Y en esa época, la radio, donde hoy es Radio Nacional, que era Radio El Mundo en ese momento, en el mismo edificio, le dan una oportunidad. Una oportunidad que fue nada. Una oportunidad que fue lo que nosotros llamamos un bocadillo, decir una frase de 4 palabras. Y que Magali la alienta porque dice, tiene linda voz, puede andar bien en la radio. ¿Te gusta cantar? Sí, dice, yo quiero cantar. Las cosas se van dilatando, esto no sale rápido. Y Evita empieza a pasar la situación más trágica de su vida, en una pensión de muerte. No tenía ni para comer. A veces alguno de los muchachos de algún bar le daba una sobra de pan de un sándwich. Y hubo una mujer, desgraciadamente, muy olvidada por muchos, y los más grandes van a mover la cabeza así diciendo, ya sé quién es. Hubo una mujer que la amparó, porque la veía tan flaquita, la veía tan diminuta y tan muerta de hambre, no tenía ya ni siquiera la pensión, o sea, dormía donde podía. Esa mujer fue Pierina de Alessi, que la tuvo, que la cobijó, que le dio de comer, que pudo decirle que tenía que tener mucha fe y mucha esperanza en esa vida. Y se van sucediendo los hechos. Yo tuve la enorme suerte de conocer a un personaje que adoré y que quise, que acá hoy todos me decían, te escuchamos el sábado, y a él lo han escuchado también, que fue Jorgito Luz, que hoy ya está de gira, como decía él. Jorge fue testigo y la conoció a Evita, y le tocó compartir algunos bocadillos en un micrófono con ella. Bocadillos son las frases chiquititas. Y entre esas cosas siempre recordaba lo que Pierina de Alessi había hecho por Evita, porque realmente le dio la gran posibilidad. Después se fueron sumando algunas oportunidades de trabajo. Después llegó el terremoto de San Juan, terrible terremoto devastador, donde murió infinidad de gente, y Evita ya en ese momento empezaba a ocupar un lugar en la radio. Y Evita dice, yo tengo que poner esto que estoy haciendo al servicio de la gente. Empieza con un discurso que nunca se le había escuchado. La gente va a ser la gran transformadora. Yo tengo que ayudar a la gente. Y hoy más que nunca a estos desposeídos que están perdiendo todo, incluso sus hijos, la vida. Empieza en Radio El Mundo a hacer un programa. Tenía un programita. Y lo pone al servicio de eso. Y esa noche había que ir al Luna Park, porque ella ahí en el Luna Park iba a pedir que la gente colaborara. Por esas cosas fortuitas, se arregla, pide prestado, porque no tenía. Y cuando sube, cuando va a entrar, le dice, no, usted vaya arriba, ya la conocían. Y en el momento que ella se está sentando, alguien dice, hay un coronel que viene y creo que se va a sentar acá en esta fila. Ah, dice, ¿quién es? Perón. Ah, yo lo quiero conocer. No, dice, pero esto no, acá es para las autoridades y demás. Yo lo quiero conocer igual. Por esas casualidades, porque esto sí fue una casualidad, se sienta justo en el asiento que le habían destinado a Perón. Y cuando Perón sube, el acomodador dice, no, señorita, esto es para el señor Perón, no, dice ella, el general Perón. Y Perón la mira y dice, no, el coronel Perón todavía. Coronel por ahora, general ya va a llegar usted. Él se queda absolutamente deslumbrado porque era una mujer muy hermosa, y en el medio de una sencillez y de un candor y de su atrevimiento, bueno, empieza un romance. Empieza un romance que ella va a acompañar sin saber bien por qué, ni
la más mínima formación política, va a acompañar ese romance en algún momento diciéndole, pero tenemos que hacer algo juntos. Y ella la mira y dice, bueno, sí, ya estaban conviviendo. Y dice, porque yo no me puedo limitar a ser la esposa de un militar, que además los detesto. Y Perón le dice, yo también. Claro, Perón venía de un jaque que es bien complicado, por cierto. Pero Perón era brillante, y en esa época, brillante y un gran estratega político, bien formado, por otra parte. Perón tenía frases maravillosas como que se lo decía a ella era súper inteligente, aprendía rapidísimo y todo. Cuando llegó la época de Braden o Perón, Perón dice, yo soy un nacionalista y tengo que defender a mi patria, que a él lo defiendan los norteamericanos. Y Evita lo miraba y no entendía mucho, y Perón le dice, cuando ya estaban empezando a montar la campaña para Perón, y Perón la mira y le dice, sí, dice, lo que dije. Ah, dice ella. Y Perón le contesta, Braden existe, y vamos a estar y ahí vamos a competir. ¿Y sabés qué? Si Braden no hubiera existido, lo tendría que haber inventado. Gran estratega político, siempre es bueno tener un enemigo grande. El tener un enemigo grande también le da fortaleza a uno. No peleaba contra cualquiera. Los años se van sucediendo. Cuando entienden que tiene que ir Perón, tuvo mucha resistencia de muchos de sus aliados cuando tuvo que ir a España. España necesitaba trigo en medio de una gran pobreza y una hambruna en el pueblo total. Pero bueno, acababa de asumir Franco y le decían, no hay que ir, es un tirano. Y Perón dijo, en este caso, lo que menos me importa es Franco. Yo tengo que ayudar al pueblo español porque el pueblo español con nosotros ha tenido siempre buena relación, que cuando envía el trigo y demás. Pero Perón no podía viajar porque tenía que quedarse en el país y dice, voy a mandar al mejor emisario que puedo mandar. Y ella le dice, ¿y quién es? Dice, vos. Porque cualquier hombre que yo hubiera mandado de este gobierno me hubiera hecho una gran competencia. Y yo competencia no quiero. Por eso te mando a vos, es la única persona que tengo mucha confianza. Atenti en la política. Eso es lo que hace Perón. Ella triunfa, fue una gira exitosísima. Ella tenía el buen gusto de tener a Paco Llamandreu, que era el que la vestía, el que la enjollaba y la arreglaba. Y ella, para él, en su trabajo, que trabajaba 20 horas por día, iba con su trajecito sastre. Y cuando iba al Colón, donde muchos cuando entraba ella con Perón se paraban y se retiraban del Colón, y ella estaba feliz, decía, está fantástico lo que hacen. ¿Qué tienen que estar? Acá tenemos que estar los negros y yo en el Colón. Evita fue creciendo, Evita fue leyendo, Evita fue aprendiendo, y la verdad que se convirtió en una cosa imposible de frenar, imposible de parar. Ni Perón ni nadie pudo contra ella. Perón, que en algún momento de su flacura, de su enfermedad, la retaba muchísimo porque ella no se cuidaba y seguía. Hasta el último día se hizo vestir, se paró en el balcón y dice, ¿qué de gente hay acá afuera? A la noche. Y estaba la gente en la residencia donde hoy es la biblioteca pública en Buenos Aires. Esa era la residencia del presidente. Y ella hizo un esfuerzo tremendo, se para y va a la ventana y estaba lleno de velas y de gente rezando por ella, la mayoría mujeres. Mujeres que en ese rezo le estaban devolviendo la dignidad que Evita le dio a las mujeres. El voto femenino, 23 de septiembre del 47, que después de la elección siguiente las mujeres por primera vez pueden votar. La dignidad de la condición humana, de ser mujer, de ser madre. Les dio la ropa, les dio la educación. Los niños que tuvieron por primera vez sus juguetes se los dio Evita.
horas de horas se pasaba visitando pueblos, recorriendo pueblos. El pueblo no podía creer lo que era esa mujer, la fortaleza que tenía esa mujer tan chiquita, tan flaquita, esa mujer que se olvidó de ella misma, que ni siquiera se quiso revisar por el médico cuando empezó a sentir los primeros dolores. Y bueno, y no fue al médico, y la podrían haber tratado. Yo tuve la suerte de entrevistar, antes de su muerte por supuesto, al doctor Tayán, al padre de Jorge. Los dos se llamaban Jorge, por eso quien fuera nuestro canciller en su momento, todos le decimos Jorgito, para diferenciarlo del padre. Un médico maravilloso, un político espectacular, Jorge Tayana, que contó esos últimos días de ella, y que la verdad que fue tremendo, porque a ellos también los acusaron de no haberla tratado bien, de no haberle dado buen tratamiento. Falso de toda falsedad. Esa gente si era necesario, daban la vida por Evita, pero llegaron tarde. El cáncer devorador no pudo pararse y ella no se cuidó ni hizo absolutamente nada. Se dio cuenta que se moría. Y precisamente esa noche que ella se asoma y dice: ¿qué hace toda esa gente ahí sentada? La gente estaba arrodillada rezando por ella. Esa noche es la noche que muere Evita. Pero es una de las tantas noches perversas, cargadas de todo odio y de toda perversión, frente a un pueblo que la lloraba, que la acompañó llorando todos los días que duró el velatorio. Hubo gente que se paró en el medio de eso para escribir en la pared: viva el cáncer.